¿Qué tal, textureros? Ya estamos una noche más aquí en la trastienda con té de texturas. Y sí, esta semana se la dedicamos al carnaval. Os invitamos a todos, a los que estéis viéndonos a través de Universe Faller, a que comentéis todo lo que vayáis viendo y os apetezca. Así que no lo dudéis. Vamos con el carnaval. Carnaval, carnaval. Bueno, ya que no se puede celebrar los carnavales, desde aquí vamos a intentar llevároslo un poquito a vuestra casa. En la primera sección, hoy os traemos nuestra colección de artículos de lentejuela. El brilli brilli nos encanta en texturas. Mirad. Esta vez nos adentramos en el mundo mágico de las lentejuelas de texturas. Son tan ideales que no podréis resistir a tener uno. Gustan tanto por su brillo como por sus diseños y los podréis encontrar aquí en texturas. Hoy os vamos a enseñar todo lo nuevo que traen las lentejuelas de textura, porque aquí todo tiene una magia especial. Todo brilla, todos son diseños chulísimos y ya sabéis, en texturas. ¡Dame una L! Tío, me pasa una lentejuela. Nos hemos vuelto locos con las lentejuelas en texturas. Mirad qué colores tan chulos, con los diseños que vosotros queráis. ¡Dame una E! No me digáis que no es una pasada. Este cambia de la bellea completamente a azul. Está súper chulo. También lo podemos hacer versión fallera, ya lo sabéis, como lo queráis. Las lentejuelas me vuelven loco. Y feo. Vitamina N. ¿Y qué os parece el nuevo color de cojín de lentejuelas, aparte del azul que ya os he enseñado? Este es en dorado. Chulísimo. Queda genial. Textureros, ¿estáis ahí? ¿Habéis visto lo nuevo que tenemos en texturas del mundo de lentejuela? Pues mirad qué chulo. Sí. Mochila de lentejuelas texturizada total. Dame una T. Sí, son las nuevas mochilas de lentejuelas de texturas. ¿Qué os parecen? Hay un montón de colores diferentes. Y son como los cojines que teníamos, pero ahora en versión mochila de saco. Son una pasada. Una A. Y por la parte de atrás son súper suaves, cada una en el color de la lentejuela que lleva. Esta, por ejemplo, que es el color así como rosita cava. Súper guay. Poder de la lentejuela. ¿Qué tal, textureros? ¿Conocéis nuestras mochilas de lentejuela reversible? Disponibles en varios colores: oro rosa, azul, negra, morada y el color dorado. La verdad es que son todas ideales. Además, cada una por detrás llevan en terciopelo el color de la lentejuela: moradito, azul, rosa, dorado, negro y un bolsillito interior. Son muy cómodas, muy prácticas y muy entretenidas. Puedes jugar con ellas todo lo que quieras. Y irás ideal estas fallas.
No lo dudes más y consíguelas a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp o en la tienda física que tenemos situada en la carrera Fuente de San Luis número 18, Valencia. ¿A qué esperas? Brilla estas fallas con texturas. Brilli, brilli, fallero. Mirad, este es el modelo azul. También con la fallerita, bueno, el diseño ya sabéis que podemos elegir el que queráis, ¿vale? Pero es la mochila en azul que se convierte luego en fallerita. Es súper chula. Oye, tiene por ahí un poquito de lentejuela. Me pasa un poco. Este es el modelo en negro, con la fallerita, ¿vale? Y las lentejuelas que se pueden volver. Por cierto, no os lo había dicho, todas llevan la parte de atrás en terciopelo súper suave y los cordones así tipo antiguos. Tipo antiguos. Son de cuerda, vamos. Y lo mejor de todo, llevan un bolsillito dentro para que dejéis vuestras pertenencias más privadas. Mochilas de lentejuelas en texturas. ¿Veis? Estas son las mochilas. La verdad es que están súper chulas porque podéis modificarlas a vuestro gusto, como hablábamos en el vídeo de los cojines. Podéis hacerles gafas de sol, bueno, lo que queráis. Y lo chulo son los colores. Tenemos el azul, el negro y esta que mola un montón, que es así la rosita tipo cava. ¿Veis? Y por detrás son como de terciopelo, súper suaves. Y el cierre pues de cordón. Son muy guays, la verdad. Dame una S. Y si queréis ser las más fashions del barrio, pues también tenéis el bolsito de lentejuelas reversible. Llevan dos caras, como veis, y hay en varios colores. No podéis ir sin él. ¿Veis? Estos son los bolsitos de lentejuelas. Este, por ejemplo, es el negro, que está súper chulo porque lo puedes llevar como quieras, en lentejuela o la versión texturizada. ¿Y qué te parece este modelo de cuadritos y luego se convierte en lentejuela azul? Pues también es súper chulo, ya te digo. Dame una J. Y estos son los bolsitos de mano, que también, pues eso, tenéis en azul, en rosita. Los estampados van cambiando, como veis. Y llevan el cierre de cremallera. La verdad es que están muy chulas. Y las podéis combinar con las mochilas. Dame lentejuela. ¿Y qué os parece este otro diseño? Este es con lentejuela roja de reversible también. Y el fondo de corazones con nuestra fallerita. La verdad es que queda súper genial. Es una pasada. Puedes dibujar y puedes hacer lo que quieras con las lentejuelas. Está chulísimo. ¿Aún no conoces nuestros monederos de lentejuela mágica reversible texturitas? Los tienes disponibles en un montón de colores: oro rosa, plateado, color perla, negro, rojo. Son ideales. También lo tienes en verde, en dorado, color fucsia, color azul. Disfruta con ellos, morado y azul royal. Consíguelo ya en texturas. ¡Viva el brilli brilli de texturas! Dame una L, dame una E, dame una N, dame una T, dame una E, dame una J, dame una U, dame una E, dame una L, dame una A, dame una S. ¡Lentejas! ¡Ay no!
que son lentejuelas. Nos hemos quedado sin lentejuelas. Que no, que es broma, que en Texturas tenemos para todos. Lentejuelas para todos. Pues aquí tenéis nuestros nuevos bolsos cruzados de lentejuela mágica reversible. Ideales, en un montón de colores: plata, oro rosa, dorado, perla, negro. Son ideales para llevarlos colgados estas fallas. Y cuando no son fallas, también, porque los frikifalleros así somos. Consíguelo ya en Texturas. Pues textureros, ya lo sabéis, que nos podéis encontrar en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y canal de YouTube Texturas, o en nuestra tienda física en la carrera Fuente de San Luis número 18, Valencia. ¿Qué os parecen nuestros cojines de lentejuela reversibles en modelo de comunión? Podemos hacerlo en el color que queráis. En azul y en rosa desde luego quedan ideales, solo en Texturas. Un regalo ideal para su primera comunión. Sabed que tenéis también disponibles nuestros bolsos en lentejuela reversible, para que veáis un poquito el tamaño. Ahora os enseñaremos los modelos y colores que tenéis, pero vamos, son ideales, van forrados por dentro y son como una bolsita, pues ideal, para llevar todo lo que necesitéis. Así que no lo dudéis y conseguirlos ya en Texturas. Esto ya es lo último grabando con mi hijo los vídeos de Texturas. Uy, que tiene vergüenza. Saluda, gordo. Saluda a la cámara. Uy, 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 uy. Texturero. Bueno, ¿y qué os ha parecido esta colección? Chulísima, ¿eh? Nos encanta el brilli brilli aquí en Texturas. Ya sabéis que tenéis un montón de artículos como os hemos enseñado. Y pasamos sin más a la siguiente sección, donde Susana cada semana, como ya sabéis, nos trae la frase. Esta semana supongo que será con mucha energía debido al carnaval, así que vamos con ella, con Susana, en la sección La Frase. Carnaval, carnaval. Hola textureros, estamos aquí una semana más en la sección de la frase en nuestro programa de la trastienda con T de Texturas. Y bueno, habéis visto que he empezado así muy carnavalera y la frase, pues como no, también es carnavalera, como esta semana, que es la semana del carnaval. Y la frase es la siguiente: la vida te enseñará mejores máscaras que cualquier carnaval. Hasta la semana que viene, textureros. ¡Qué frase tan guay! Seguro que os ha encantado, ¿verdad, textureros? Ahora sí, ha llegado el momento. Vamos con el debate de esta semana, donde os adelantamos que vamos a bailar, a disfrazarnos, vamos, todo lo típico que se hace en carnaval. ¡Vamos allá! ¡El debate! Bueno, textureros, ¿qué tal? Estamos una semana más aquí en el debate de la trastienda. ¿Y cómo venimos? Disfrazados. ¿Por qué? Pues porque estamos de carnaval. Pues sí, venimos a hablar además del carnaval como no podía ser de otra forma. Como todos sabéis, el carnaval es una celebración súper popular que se celebra en un montón de sitios, ¿vale? Y siempre se celebra antes de la Cuaresma cristiana. Tiene fechas variables, porque depende de cómo sea el año, puede ser en febrero o en marzo. Y combina muchos elementos, como son los disfraces, la música, los desfiles, las fiestas en la calle. Digamos que es un periodo de permisividad y de cierto descontrol.
En sus inicios, por la religión, pues no estaba muy bien visto esto del carnaval. Por eso los que participaban en los carnavales iban disfrazados y usaban máscaras. ¿Tú lo sabías? Pues no, Susana, la verdad es que no tenía ni idea de todo esto. La verdad es que en las fallas hay mucha tradición de disfrazarse, rallies humorísticos, los playbacks, fiestas de carnaval, que lamentablemente a día de hoy no se podrán hacer, pero seguro que hay muchas fallas que se inventan algo para poder hacerlas. Claro. Y la verdad es que una cosa típica que caracteriza el carnaval, como todos bien sabréis, son los disfraces y las máscaras. Pues de eso os quería hablar. Y es que el término disfraz proviene del verbo disfrazar. En su forma antigua, desfrezar. Desfrazar. Des de deshacer y frezar de huella dejada por un animal. Ah, es complicado esto, ¿eh? ¿Cómo se inventan las palabras? Claro, es que hace deshacer la huella del animal y entonces, claro, esto es tan antiguo ya. Sí, sí. Digamos que se mimetiza, ¿no? Con el... Camufla. Se camufla y eso es, de ahí viene la palabra disfraz. Madre mía. Es rebuscadito, ¿eh? Claro. Para aquellos que se quedan tontos, para aquellos que todo critican, para aquellos que no son taminas. Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos un ranking de carnavales del mundo? Ah, pues está guay, porque yo conozco carnavales, pero seguro que me sorprendo con alguno que no conocía. Y seguro que a nuestros textureros a algunos se les escapa también y también puede ser curioso saber un poquito más sobre ellos. Y además, ahora cuando por favor termine esta pandemia, que esperemos que sea pronto, pues a lo mejor el año que viene... Hacemos ruta. Claro, o nos animamos a ir a alguno de estos sitios a conocer sus carnavales. Hombre, yo a alguno me iba, ¿eh? Claro, yo también, por eso te lo digo que... Mira, en primer lugar, este seguro que lo conoce todo el mundo, A ver. es el Carnaval de Tenerife. Hombre, por favor, claro que lo conoce todo el mundo. Tiene que ser una pasada. Un gran ambiente, una temperatura envidiable. Es una cita imprescindible para vivir la fiesta carnavalera. El plato fuerte de este gran evento es la gala donde se elige a la reina del carnaval, que es lo que siempre vemos por la tele, Hombre, ¿no? eso Esos te iba a decir, ¿quién no ha desfiles con esos trajes ¿Quién no ha enormes. visto la gala de la reina del carnaval de Tenerife? Tiene que ser una pasada. Yo la verdad es que es un acto que es muy típico ver encima, pues la música que llevan, la parafernalia que llevan, los vestidos con ruedas, algunos con motor, son una pasada, la verdad. Y además, a los que nos gusta el mundo de la farándula, es para quedarnos con la boca abierta. Destaca por su presentación de las reinas, de los desfiles, como estábamos hablando, y tienen muchas fiestas, pero culmina con el entierro de la sardina. La fiesta dura hasta el fin de semana de la piñata, como en los cumples. Se tira la piñata y se acaba el cumple. Watawinei konsu, watawinei wanaka, watawinei konsu, watawinei wanaka. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¿Tú conoces algún otro carnaval para el ranking? Hombre, claro. Ya sé que hemos hablado un poquito de él por el tema de las máscaras y tal, pero vamos a conocer un poquito más el Carnaval de Venecia, que pasa al otro lado completamente del Carnaval de Tenerife. Esto es elegancia, lujo, Postureo máximo. postureo. Se sitúa el carnaval con más caché que hay en el mundo, porque es que ahí hay mucho poderío. Los trajes clásicos y sus bellas máscaras blancas, doradas, plateadas, con brillo, todo eso nos recuerda la majestuosidad de aquella época. Y es que la verdad es que son súper rimbombosos, rimbombantes, es que tiene que ser súper bonito. ¿Tú te acuerdas del Carnaval de Venecia que hemos vivido nosotros? Somos los payasos justicieros, a tope de los políticos y héroes del pueblo. Amenazamos con ir a la falla Cádiz los Centelles, no pagar la entrada y bebernos hasta el agua de los toreros. ¡Que Dios nos pide confesaos! ¡I'm flipping! Uno de los eventos más importantes de este carnaval es hacia el final de la fiesta, ¿vale? Hacia el final de la semana.
Y ahí es cuando la ciudad se llena de extraños enmascarados, música y diversión a tope. Pues como aquí en Falla. Pues sí, pues parecido, pero sin máscaras. Bueno, alguno. Aquí cuando viene alguna verbena de estas o disco móvil, tipo La Pato, Sí. o viene José Coy, vamos, hay algunos que son dignos de ver. Sí, no, disfrazados, máscaras, gafas, gorros, De aquí todo. hay de todo, hay de todo. Como pasa el típico vendedor ambulante con... Arras. Arrasamos y nos lo ponemos todo. Esa noche el vendedor hace la noche, el año, el mes, el día, todo. No, pero ahora hablando en serio, el Carnaval de Venecia tiene que ser súper bonito, o sea, solamente el entorno. Bueno, pues yo me sé otro. A ver, sorpréndeme. El de Río de Janeiro. Ay, madre mía. Me río de Janeiro. Qué chiste más malo. Ya lo sé. También está el de la familia Janeiro, que ahora está muy de moda Sí. con la José, la Sí. carta de la Esteban y todo Sí, eso. o sea que este carnaval nos viene como anillo al dedo en esta época. No, ahora hablando en serio, el carnaval del Río de Janeiro en Brasil es fiesta a tope, fiesta máxima, ¿vale? Se reúnen en un sambódromo para bailar Sambódromo. sí, para bailar samba, estudiantes, bueno, gente joven, luciendo sus mejores galas, todo color, todo fiesta, baile, vamos, algo que todos hemos visto Sí, alguna también. vez en imágenes, yo no, porque no hemos podido ir, pero vamos que hoy es carnaval de Río de Janeiro y ya te imaginas, ¿no? Lo típico Una ahí, fiesta a tope. bailando Además, a unos tope. cuerpazos seguro que tienen ahí todos bailando. Tiene que ser una pasada también. Y bueno, y también se caracteriza porque encima hace siempre buen tiempo, entonces, vamos, van con poquito disfraz. No, tiene que ser muy chulo. Tiene que ser muy chulo. Además es que los bailes, todo, bueno, no sé, a mí es que me gusta. La samba es muy chula. Quien no conoce la samba, la verdad es que es un baile muy divertido. Sí, Que también en cualquier disco móvil nos pondríamos nos a bailar podríamos cuando a ponen bailar. la típica esta de Samba de Janeiro. Anda que no la hemos bailado sí, esa en Falla. sí, sí. Este es súper famoso y seguro que lo tienes que conocer. El Carnaval de Cádiz. Uy, me encanta, me encanta. El Carnaval de Cádiz también tiene que ser, o sea, ahí te lo tienes que pasar bomba, porque entre el acentillo, la forma de ser de los andaluces, eso tiene que ser la bomba. Bueno, y como sabéis, pues se caracteriza por el ingenio, el sentido del humor, la gracia de las chirigotas. ¿Quién no ha visto El concurso el de concurso chirigotas. de chirigotas? Que además, mira, se celebra en el Gran Teatro Falla, que tiene mucho que ver con nosotros. Es que la verdad es que yo cuando veo las chirigotas me recuerda un poco al mundo fallero también. Yo creo que aquí, porque no son tan típicas, pero yo creo que las podríamos hacer también y nos encantarían seguro Sí. hacer un concurso de de chirigotas. chirigotas, sí. De hecho, en nuestra falla hay un grupo de gente que siempre busca alguna chirigota para cuando se tienen que disfrazar en carnaval Sí. y van, porque la verdad es que son súper originales, hay disfraces de todo Muy tipo. chulo, muy la verdad chulos. es que el O sea, ingenio aparte- le dan unas vueltas a los temas. que- Aparte del tema de la chirigota, que suelen ser temas de actualidad llevados al extremo, con mucho Sí. humor, de política, de Sí. todo esto, luego los disfraces, los atuendos que llevan, que también hay algunos que son curraos, ¿eh? No, y la verdad es que el grupo este de nuestra falla se Sí. lo curra mucho. Suelen ganar siempre el Sí, primer suelen premio. ganar siempre el Nos primer ganan, premio. nos ganan. Un besito muy fuerte para ellos. Que los vamos a echar de menos en estos carnavales. Pues quizás sea tan típico que se disfracen así, porque como nuestra falla es Cádiz, los centelles, ¿no? Lo de Cádiz del... También, es verdad. Mira, Nos qué bien lleva- lo has pensado. Nos lleva un poco ahí al mundo de las Sí. chirigotas. La verdad es que podíamos hasta crear un grupo. Pero... Cada 2x3, este donde 3 te da mucho 3 y no se te quita de la de 3. Y si tú te quieres desestresar con el ritmo del 3x4 del carnaval, con el ritmo del 3x4 el 3 se va, que se va de 3.
Y ahora, un poco más curioso, menos conocido, pero más curioso, podríamos hablar de los carnavales que se celebran en la Comunidad Valenciana. Sí, porque también hay bastantes localidades en las que es muy típico celebrar el carnaval. Sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana a lo mejor se nos conoce por otras fiestas tradicionales de mucho boom, ¿vale? Pero no nos olvidemos, bueno, es que a nosotros los de la Comunidad Valenciana nos metemos en todos los saraos, entonces tenemos todos los carnavales también, como por ejemplo el carnaval de Vinaroz. Además, hay poca gente que sabe, ¿vale?, que se trata de uno de los carnavales más antiguos y además está declarado de interés turístico autonómico. A ver, yo el de Vinaroz sí que, la verdad es que sí que lo había oído. Pues entre sus actos así más importantes destaca el desfile de drag queens, la noche de pijamas y batas, desfile de disfraces, batalla de confeti, batalla de harina, desfile de mascotas disfrazadas y el entierro de la sardina. Jolín, este carnaval la verdad es que lo tiene de todo. Tendremos que ir a comprobarlo, ¿eh? Sí, porque a mí todos los desfiles me han parecido estupendos. En pijama, llevar a tu mascota disfrazada, eso mola mogollón. No, y la guerra de confeti de harina ya ni te cuento. Guerra de confeti de harina, ponerte ahí todo gorrino, madre mía, qué guay, tiene que estar muy chulo. Pues otro de los más famosos de aquí de la comunidad es el de Villar del Arzobispo. ¿Tú lo habías oído? Sí, ese sí que lo había oído. Los carnavales de Villar. Ahí va mogollón de gente. Además, mogollón de gente conocida. Sé que ha ido y se lo ha pasado súper bien. Es que cada año atrae a más turismo este carnaval. Sí. Se distingue porque disfrutan de su concurso de murga, disfraces de botargas, la quema del chinchoso y el entierro de la morca. El entierro de la morca, madre mía, lo del entierro de la sardina lo había oído, pero lo del entierro de la morca no. Yo sé que la gente va a emborracharse, sí, ya sí, cada cosa. A desfasar, bueno, a desfasar, a pasárselo súper bien. No, a pasárselo bien, hay que beber siempre con medida. Y además allí seguro que también hay disfraces súper originales, porque va tanta gente y seguro que disfraces de grupo súper guays, tiene que estar, nosotros no hemos ido nunca y... Nos pega ahí. También nos lo apuntamos para la próxima. Madre mía, Javi. En cuanto se pueda salir. Pues anda que nos no tenemos vamos de carnaval. Anda que no tenemos que hacer cosas cuando nos dejen salir. También hacen carnavales en Requena y además se caracterizan por sus murgas, pasacalles y comparsas, aunque el acto que más destaca es la proclamación del rey de las cepas. Las cepas me imagino que será por los viñedos y todo eso, las cepas de eso uva. Te iba a decir ahí, yo no sé si el carnaval, pero un buen vinito te tomarás seguro. Bueno, se destaca por eso, por el acto del rey de las cepas, la carnavalada, el Judas colgado y el entierro de la sardina. Lo dicho, a beber buen vino, sí, bien disfrazados, y seguro que también es una fiesta que hay que visitar. Sí, porque además lo tenemos cerquita y claro, no hay que perdérselo. Es de denominación de origen. Suenan las zambas, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval. Pues otro de los más celebrados es el de Pego. El de Pego es muy famoso por la baixada del río Bullent. Sus pasacalles, orquestas, la tradicional piñata y, como no, el entierro de la sardina, que es algo que se oye en muchos carnavales. Sí, en muchos carnavales, sí, coinciden en muchos carnavales. Me imagino que será de forma diferente, pero vamos. Pero cada uno tendrá ahí su tradición con su sardina. Sí. Pues también lo visitaremos, pues seguro. También yo me la apunto en la agenda, madre mía, pues no tengo que hacer cosas. Hay una larga lista de hacer cosas después de esto del coronavirus, porque sí, si no... ya. Espero que no coincidan todos los carnavales, yo sé que cada uno tiene sus fechas y tal, porque si no, madre mía, un día para aquí, otro día para allá, para aquí, para allá, pero para aquí, bueno, para allá. Pero iremos, si no es un año otro. Quiere gozar, mi gente no quiere que le coma la cabeza. Quiero acabar con este andar y desandar, con esta rutina que poco me invita.
Y por último, en estos carnavales de la Comunidad Valenciana, os traemos el Carnaval de Ayora, que su acto principal, ¿a que no te puedes imaginar cuál es? ¿No? ¿Seguro? El entierro de la sardina. Ah. Estaba chupado, Javi, la pregunta estaba chupada. Yo me iba ya pensando por las fallas y digo, a ver si hacen una crema o algo. No, el entierro de la sardina. Y también son súper conocidos el baile de la sábana y el baile piñata. Pues nada, allí iremos a bailar seguro también. Sí, que eso de bailar nos gusta. Nos gusta. Y lo estamos echando mucho de menos, lo de bailar. Pues sí. Ahora oyes el telediario Y te pones a y bailar. te pones a bailar también. Vas a poner. Bueno, textureros, pues esperamos que os haya gustado esta ruta guiada por todos los carnavales, tanto del mundo como de la Comunidad Valenciana, para que sepamos un poquito más de ellos y podamos conocerlos. En cuanto nos dejen un poquito de libertad, pues incluso ir a visitarlos. Y la verdad es que estaría bien que alguna falla, ¿no?, se uniera, igual que tenemos La hoguera. hogueras hermanadas, Pues sí. hermanarnos con algún carnaval, alguna fiesta de carnaval, que alguna comparsa o como se llama. La verdad es que estaría Allí. chulo también, estaría guay. Estaría muy Además guay, íbamos porque a darlo todo. O sea, ellos es se lo una buena pasarían muy bien combinación. aquí, nosotros allí también. Ah, yo opto por Cádiz, nos hermanamos con Cádiz. Hombre, a nosotros nos pega Sí. por nuestra falla. Yo me hermanaría con Cádiz. Pues nada, nos vamos a despedir ya del debate de la trastienda con té de texturas. Hasta la semana que viene. Y nada. A disfrutar del carnaval en casa, pero a disfrutarlo. Eso, darlo todo en casa. Mira, en casa os podéis emborrachar, os podéis disfrazar de lo que os dé la gana, como si queréis ir en bolas. Mandarnos fotos de los disfraces, de las bolas lo dejamos. Lo de las bolas no hace falta. Vamos, que os podéis montar un carnaval diferente este año, igual que todo lo que estamos intentando hacer, ¿no?, cada uno en casa. Sí. Y nada. Lo que no hay que perder es el humor y las risas, porque si no esta, sufre mucho. Exacto. Pues nada, hasta la semana que viene, textureros, en el debate. Hasta la semana que viene. ¿Qué os ha parecido, textureros? Espero que estéis comentándonos, si estáis viéndonos a través de Univers Faller. Así que adelante y comentad todo lo que queráis, que el debate es para todos. Súper carnavalero y súper festivalero. Y vamos al momento que ya todos esperabais. ¿Cuál es? ¿Lo sabéis? Exacto. Romeo y su mundo, nuestro pequeño baby influencer, nos trae esta semana el tema del carnaval. Bueno, supongo, a no ser que le dé por hablarnos de otra cosa. Ya forma parte de la familia Texturas y todos lo conocéis, así que muy atentos a su sección Romeo y su mundo. Yo soy Super Mario y este es mi mundo. Que no has engañado al texturero, que me llamo Romeo. Es que estoy celebrando el carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La 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 la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Pues como ya sabéis, hoy en mi sección de Romeo y su mundo vamos a hablar de Super Mario. Pim, 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 pim. Corre, Super Mario, salta, chupa la seta. Venga, vamos a saltar una tubería. Corre, salta la tubería. Toma. Salta la tubería. Vamos a hablar del carnaval. Tu, tu, tururururu, tu, tu, tururu. A mí me encanta disfrazarme y bailar. Tu, tu, turururu, tu, tu, tururu.
Hola amigos textureros, sí, tenemos nuevo personaje, mirad. Y también lo tenéis disponible en mascarilla. La mascarilla de Super Mario, ya para todos vosotros, en texturas. Pues vamos a empezar con mi sección. Bueno, Romeo, ya estamos otra semana más aquí en tu sección. Sí. ¿Qué número de programa es ya el que tiene? Ya llevo 4 secciones. Soy un experto. Sí, porque la primera hablamos de un montón de cosas, en la segunda de petardos, en la tercera de San Valentín y en esta de qué vamos a hablar, porque yo veo un poco que vas disfrazado. ¡De Super Mario! ¿Vamos Sí, a hablar del de- carnaval y de los disfraces? Sí. ¡Hola! Entonces, ¿de qué vienes disfrazado? ¿De qué? ¿De qué vienes disfrazado? Mario. Pero vas de Mario Kart, ¿no? Porque llevas coche y todo. Y llevas una seta. Madre mía, ¿a ti te gusta mucho Mario Kart? Sí. Y me está lanza. ¿Y qué haces en Mario Kart? ¿Tú juegas? Sí. ¿Y a qué juegas? O sea, ¿qué haces cuando vas ahí con los coches? ¿Lanzas cosas? Sí. ¿Qué lanzas? Setas y de toro. ¡Ah! Plátanos. Caparazones. Ah, pero ¿qué caparazón te gusta a ti? ¿El verde o el rojo? Me gustan los dos caparazones. Ah, ¿y te gusta cuando coges una estrella? Sí. ¿Por qué? ¿Porque va súper deprisa? Sí. ¿Y cuál es el que corre más deprisa? ¿Cuando coges qué? Misil tiburón. Oh, ese es cuando ya vas muy deprisa, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablando de disfraces y de que es carnaval, ¿te habrás disfrazado de un montón de cosas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De qué te has disfrazado? ¿Cuál fue tu primer disfraz? De bote de palomitas. Ah, de bote de palomitas. Pero si eras tan pequeño, ¿cómo ibas? ¿Quién te llevaba? Adli. Ah, tu tete Adri. Sí. Vamos a verlo. Oye, ¿qué disfraz tan chulo de palomitas? Sí. Me encanta. Pero ahí que tenías meses. Sí, tenía un beso. Ah, un mes, qué bebé tan pequeñito y cabías ahí en un cuenco de palomitas. Oye, ¿de qué más cositas te has disfrazado? Ese año yo creo que también saliste en un playback medio disfrazado de ratoncito, con mamá. ¿Y qué canción hicisteis? Susanita tiene un ratón chiquitín. ¡Hala! Pues vamos. España siempre gran campeón, jugando a la tele. ¡Dentro foto! Susanita tiene un ratón chiquitín. ¿Te gustaron? Oh, estabas muy guapo. Sí. Sí. Oye, y a ver, ¿qué pensemos? ¿Qué más disfraces has llevado tú? Del monstruo de las galletas. ¿Del monstruo de las galletas? Sí, Porque a ti te gustan mucho las galletas. sí. Vamos a verlo. Madre mía, menudo monstruo estabas tú hecho, ¿eh? Sí. Pero yo sé que también te has disfrazado con los papis de Los Increíbles. Mira, mira.
yak yak. Madre mía, qué chulada, ibais en pijama. Sí. ¿Y de qué más te has disfrazado? En el cole me disfracé de caracol. Y era un disfraz de ese claro. ¿Bececlado? Sí. ¿Reciclado? Reciclado. Ah. Mec. Pues oye, ¿me lo enseñas? Dentro foto. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre ¿Cómo va este caracol andando de rápido? ya lo Anda por ahí. sacaron. Caracol, col, ¿Dónde vamos, Romeo? saca ¿A cole? los cuernos al sol. ¡Corre! ¿Y de qué vas disfrazado? Sí. Vale, corre, vamos. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre también los sacaron. Caracol, col, col. Madre mía, Romeo, pero qué caracol tan chuli. ¿Les gustó en el cole? Sí. Oye, ¿y de qué más nos hemos disfrazado? ¿Tú te acuerdas de algún disfraz más? No. No, yo creo que hay uno que eras amarillo y cantabas una canción. ¿De quién? Que es Baby. Baby shark tu tu ru, tu, baby shark tu tu ru, tu, baby shark. Baby shark do baby shark do baby shark do baby shark. Bien. Ah, pues este también ha estado muy chulo, este disfraz, que era para un playback con los tetes, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esas fallas también te disfrazaste de otra cosa muy tradicional. Y a mí me gusta mucho. De taza de churra de chocolate. ¡Hola! ¿Y lo podemos ver? ¿Hay imágenes? Hay más imágenes para ti. Madre mía, oye, qué disfraz tan rico ese, ¿no? De taza de chocolate. Sí. Me encanta. También me disfrazo de murciélago. ¿Ah, sí? Vamos a verlo. Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético. En las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético. En las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana o te des nariz, orejana y se irá. Madre mía, qué murciélago más guay. Oye, ¿y uno que llevabas como muchos globos? ¿Tú te acuerdas? A ver qué piense. De abuelito de App. Ah, es verdad que casi te vuelas con tantos globos de helio. ¿Eh? Ese era muy chulo. Sí, vamos a verlo. Madre mía, ¿cuántos globos de colores llevabas? ¿Tú lo sabes cuántos llevabas? Oye, yo sé de otro disfraz que a ti te gusta mucho, que es verde. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Cómo? No lo oigo. Wazowski. ¿De Mike Wazowski? Sí. Madre mía, qué chulada. ¿Y de ese tenemos foto? Abrirle un ojo y mirarla.
Y después de ver tantos disfraces en tan poco tiempo de vida que llevas, esta semana me imagino que habréis celebrado el carnaval en el cole. Sí. ¡Hala! ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis hecho muchas cosas? El primer día de la cara pintada. El primer día la cara pintada. ¿Y de qué te la pintaste? Del mapache. Ah, y bueno, ¿y el segundo día qué hicisteis? Un calcetín de cada color. ¡Oh, madre mía! ¿Y el tercer día? ¿Y el tercer día? ¿Te acuerdas qué hicisteis? Algo en la cabeza. ¿Y tú qué te pusiste en la cabeza? Unas orejas de yo a la bebé así. ¿Tan grandes? Sí. ¿Y hacía aire y te volabas? ¿Y el cuarto día qué llevabais? ¡Pelos locos! ¿Pelos locos? ¿Y qué llevabas en el pelo? ¿Alborotado así? ¿Y cómo? Con purpurina. ¡Hola, qué guay! ¡Guay! Y yo, por lo que veo, el último día habéis ido disfrazados. ¿Y tú has ido? ¡De Super Mario! ¡Hola! ¡Super Mario! Super Mario, qué guay. Qué guay, ¿no? Oye, qué bien os lo pasáis en el cole y además ya me ha chivado un pajarito que habéis celebrado el cumple también, ¿eh? Con corona y todo. Y bueno, ¿y qué más me puedes contar del carnaval? En el carnaval de Cádiz es muy típico las chirigotas. Ah, o sea que en Cádiz es muy típico las chirigotas. ¿Y qué son las chirigotas? Canciones muy divertidas. Yo me sé los de Tenerife, que hacen unos desfiles muy grandes por la calle. Sí. Muy chulos. Ahí tenemos que ir un año, aunque este año no se hayan podido hacer, pero algún año iremos a verlos. Sí. Y en la Venecia con las máscaras. Ah, los bailes de máscaras que van con las máscaras tapadas. Sí. Pero qué chulada, es que hay un montón de carnavales que no sabemos. Tendremos que visitarlos. Sí. A mí me gusta el carnaval y disfrazarme. A mí también. A ver si nos podemos disfrazar ya pronto para irnos por ahí de fiesta y de parranda. Sí. ¿Verdad? Y la parranda. ¿A ti te gusta la fiesta? Sí. ¿Sí? ¿La disco móvil? Sí. ¿Y bailar en la calle? Sí. Lo más típico del carnaval es el antifaz. Ah, un antifaz para disfrazarse. Sí. Y se tira confeti y serpentina
y hay mucha música y muchos bailes. Pues a mí me encanta el carnaval. Y a mí. Bueno, pues yo creo que ya hemos contado un montón de cosas. Hasta la semana que viene. Disfrazaros aunque sea en casa. Sí. Que es muy divertido. Y lo pasaré genial. Adiós. ¡Mua, mua! ¡Adiós! Mua, mua, adiós. Tiene un plan de carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, 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 ah. Tun, tun, tun. Carnaval, carnaval, te quiero. La 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 en el mundo entero. Gracias. Gracias, gracias. Este pitufo cada vez me deja más sin palabras. Ya sabéis que podéis comentar y proponerle temas de los que hablar. Él nos va enseñando cositas de texturas para los más peques. La verdad es que ya me comentáis todos que es de las secciones favoritas del programa, por eso la dejamos para el final. Pero ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico latrastienda@texturas.com o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube o TikTok. Tenemos de todo. Y si no, podéis venir a nuestra tienda física situada en la carrera Fuente de San Luis, número 18, Valencia. O, como ya sabéis, encontrar todos nuestros artículos en nuestra tienda online, www.texturas.com. Y hasta aquí hemos llegado esta semana, textureros. Os informamos que estamos preparando unas secciones muy especiales. En una de ellas queremos que participéis dentro de lo posible. Así que poco a poco os iremos informando para que podáis hacerlo. Y luego tenemos un proyecto en concreto que tengo muchísimas ganas de darlo a conocer. Lo que pasa que todo lleva su tiempo. Espero que para fallas lo tengamos disponible y lo podáis ver, porque la ilusión es lo último que se pierde. Y ya sabéis, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van bailando. Así que nos vamos bailando con vosotros, textureros y textureras, hasta la semana que viene. Un besazo y disfrazaros.